rehabilitándose en continuo. Si yo fuera alcalde de Zaragoza no le daría una sala sino una calle porque se la merece. Si alguien dice ahí el paseo matemático con Luis, que lo tenéis allí, y acabamos al lado de la iglesia de la iglesia de la SEA, en el lateral, pues entenderéis algunas de las cosas que hacen. ¿Quieres meter esto? No, no me hace falta, no. Pero no se puede que llene toda la pantalla. Sí. Es que el margen es comando, no sé cómo. Creo que es control. Bueno. Ahí. ¿Quitar la luz? Sí, ya la quitaré. Vale. Buenos días. Soy Cristóbal Vila, el autor de algunas de las animaciones que hay aquí afuera. Nature by Numbers es quizá la más conocida, igual la conocéis. Y bueno, me lió la manta a la cabeza Luis Rández para que viniera aquí a hablar de mi trabajo. Entonces os voy a tratar de explicar muy brevemente en qué consiste. Esto no es ningún experimento, ¿vale? El tema de crear, trabajar en 3D con el ordenador, ¿vale? Porque es algo que me da mucha rabia cuando la gente dice, esto está hecho por ordenador. No, no está hecho por ordenador, está hecho con el ordenador como la herramienta, ¿no? Aunque ahora todo el tema de la inteligencia artificial está haciendo que esto cambie, porque está empezando a ser la máquina la que está creando las cosas. Y yo no las dos cosas. Pero bueno, lo mío no va de esto. Entonces... No, pasa. Modo lectura. Ahora ya no pasa. Dale a modo lectura. En B. Luis, modo lectura. Control H. El siguiente. Control H. Y la flecha de eso es lo mismo. Luis, ver modo lectura. Modo lectura. Ahí. No, lo ha dicho este hombre, ¿eh? No, Sí, pero no va pasando bien. yo eso lo entiendo. Está quedando madre. Ya. A ver. Sí, pero queda a mitad, pero bueno. Bueno, a ver, lo primero que hay que hacer cuando trabajamos en 3D es modelar. Esto se está bajando, no sé qué pasa. Bueno, existen muchas técnicas de modelado, ¿vale? Hay una técnica que es la que se emplea más en diseño industrial, que utiliza modelado, se llama modelado NURBS o paramétrico, donde lo que se crea son superficies definidas matemáticamente, superficies perfectas. No se trabaja con polígonos. En cambio, luego hay otro tipo de modelado. Yo creo que pesa mucho la presentación y entonces va lento. Y va moviéndolo y va desfasado. El clic con el... Sí, pero Pues como pesa, he bajado de bojo. No va. Esto no es una... Sí, en el descanso lo ves.
Vale, entonces os había comentado que hay una primera técnica para modelar que es emplear superficies NURBS basadas en matemática pura. Una esfera es una esfera perfecta, un cilindro es un cilindro perfecto. Esto se emplea sobre todo en diseño industrial. Yo no suele ser lo que empleo. Hay otra manera de modelar que es mediante la utilización de polígonos, que al final es lo que realmente la máquina va a utilizar para calcular las imágenes. Realmente, aunque yo utilice cuadrángulos, la máquina los convertirá al final en triángulos. Esta es otra forma de modelar, modelado poligonal, que es el que yo más utilizo. Y hay otra manera que es modelado clay, o sea, por barro. Hay un programa muy conocido que se llama ZBrush que permite modelar cosas orgánicas muy fácilmente. Es muy parecido a modelar con barro, pero dentro del ordenador. Esto también lo empleo bastante. Entonces, os voy a explicar unas poquitas técnicas muy básicas de modelado. Generalmente solemos partir de elementos muy básicos al principio, y aunque acabemos construyendo un barco o una casa o un coche, muchas veces empezamos con cosas muy básicas, como lo que veis aquí, un plano, un cubo, una esfera, un toro. Como veis, todos están constituidos por polígonos. Podemos hacer que tengan mucho más polígonos para que quede mucho más perfecto. Lo primero siempre es seleccionar aquello que queramos modificar. O sea, las selecciones son muy importantes, seleccionar vértices, aristas, seleccionar polígonos. Y luego, una vez que tengamos seleccionado esos elementos, hacemos operaciones con ellos. Operaciones como, por ejemplo, extruir, biselar, engordar, empujar, etc. Otra cosa muy típica es hacer espejo, aprovechar siempre que si tenemos hecho una mitad, pues podemos hacer por simetría la otra mitad. O una herramienta muy parecida a la que hacen los alfareros, que es construir un perfil y rotarlo para acabar obteniendo una forma de circunvolución. Otras operaciones muy típicas son el de duplicado, duplicar la geometría linealmente o mediante una matriz, como lo vemos en la segunda imagen, o mediante una operación radial. O también podemos pintar con geometría encima de otra geometría, como lo que vemos aquí, porque si quisiéramos plantar árboles en un paisaje. También hay operaciones de deformación. Aquí arriba veis, por ejemplo, una torsión, o se llama bend en inglés, en español sería un doble, ¿no? Como lo que haría un alfarero con un hierro. O también operaciones para manipular tamaño, como veis en la segunda imagen. O esta otra que es muy interesante, que es para constreñir. Cuando tenemos una superficie compleja, la podemos proyectar encima de otra superficie y que se adapte la forma de la segunda. Os estoy resumiendo muchísimo lo que es un trabajo de muchísimas horas y con muchísimas más herramientas, ¿vale? Con esto obtenemos, con lo que hemos visto hasta ahora, lo que es la forma básica de un objeto, su forma, su volumetría. Pero luego hay que siempre hacer que los objetos tengan un aspecto muchísimo más realista, mediante una técnica que es el texturizado, que consiste en que, aquí vemos tres esferas, pero cada una de ellas transmite una sensación muy diferente y son mucho más realistas gracias al material que tienen puesto, para que cada una sea distinta a las anteriores. Y entonces con esto controlamos no solo el color, sino también las características de brillo, de transparencia, muchas características físicas. Y también, además, podemos añadir relieve. Un relieve no hecho mediante más polígonos, sino mediante las propias texturas que pueden actuar sobre la superficie. Y lo pueden hacer de dos formas, simulando un relieve, que no es real, o creando un verdadero relieve. Aquí tenéis un poco explicado lo que son los bumps y los mapas de normales. Esto se emplea muchísimo en videojuegos. Los mapas de bump y los mapas de normales simulan el relieve, y los mapas de desplazamiento y los de vector displacement, o sea, desplazamiento por vectores, utilizando esta otra técnica, realizan un verdadero desplazamiento de la superficie. Con la segunda opción podemos hacer que el desplazamiento no sea solamente perpendicular a la superficie, sino que incluso pueda irse hacia los lados. Por ejemplo, para hacer que una oreja sobresalga de un cuerpo, y la oreja tiene salientes que no van únicamente en vertical. No sé si me estoy explicando. ¿Vale? Pues esto es gracias a la utilización de lo que se llama, para simularlo con normal maps, o para realizarlo realmente y que sea un verdadero desplazamiento con vector displacement. A la hora de aplicar estas texturas, generalmente hay varios modos de proyectarlas, ¿no? Hay modos muy básicos, como es un texturizado planar, cilíndrico, esférico o cúbico, y son texturizados muy eficientes y muy rápidos que sirven para cosas sencillas.
como por ejemplo como lo que podéis ver aquí. Pero hay muchos casos en los que tenemos que texturizar objetos mucho más complicados, como por ejemplo un animal. Un animal no podíamos texturizarlo ni con una planar, ni con una esférica, ni con una cilíndrica. Pero aquí se inventó el texturizado UV. Yo siempre pongo como ejemplo de que en este caso mi tigre vivo sería mi modelo 3D y mi tigre muerto y convertido en alfombra sería el mapa UV de ese tigre, ¿vale? O sea, en 3D siempre, cuando queremos texturizar cosas complejas, hay que trabajar las dos formas geométricas. Primero modelamos en 3D y luego generamos, digamos, planchamos esta geometría para convertirla en plana. Y hay que también aplicar una serie de cortes exactamente igual que para poder extender la piel de un tigre. Y es una labor que hay que realizar. Aquí vemos, por ejemplo, para hacer también la cara de una persona, pues se generan sus UVs. Y una cosa que se utiliza mucho es proyectar, antes de proyectar el material final, proyectar un check grid, una rejilla de colores, o a veces simplemente ajedrezada, para ver cómo se comporta la deformación en la superficie. Porque siempre se va a deformar, esto es inevitable. Conforme vamos avanzando, otra parte muy importante de la creación de imágenes 3D es iluminar. Podemos iluminar con verdaderas luces, bueno, luces verdaderas no, luces por ordenador, pero luces que simulan la realidad, luces de un solo punto, luces como un foco, luces omnidireccionales, luces de área. O también podemos iluminar, que esto es una cosa más reciente, mediante imágenes. Esto se utiliza muchísimo desde hace ya unos años. Mediante imágenes de alto rango dinámico. Nosotros, esto que tenemos aquí, si envolvemos una escena con esto, los puntos que veis ahí más claros iluminan la escena. Es muy importante que sean imágenes, como digo, de alto rango dinámico, para que realmente puedan aportar la información necesaria para iluminar los objetos y hacer que sea una iluminación muy realista. Y finalmente, comentaros también que a la hora de realizar el render es la operación de que el ordenador nos genere la imagen final, ¿vale? Después de todo el trabajo que hemos hecho nosotros. Generalmente los renders no salen directos. Para obtener una imagen como esta, por ejemplo, esto es un fotograma de una de mis animaciones, ¿vale? Para obtener esta imagen realmente se generan varias capas. Esto es la imagen final, ya postproducida. Pero aquí realmente se generó una primera capa, ¿veis esto? Aquí no hay, si la comparamos con esta otra, veis que al fondo ahí está un poquito desenfocado todo, hay un poco más de ambiente aparte, ¿no? En esta otra, que es la primera capa en bruto, aquí no hay desenfoque ni nada y además no está este efecto de volumetría, esto es, digamos, la capa de fondo. Luego hay otra capa que es el primer plano, que aporta el relieve a todo este bodegón. Hay otra tercera capa que es la textura de papel proyectada sobre el relieve, que esto tiene sentido porque realmente esto forma parte de una animación y necesitaba tener esto así para poder jugar con las transparencias. Otra capa que son las sombras proyectadas, pero aquí lo vemos en negativo y esto yo puedo hacer, al hacer una animación yo puedo animar esto y hacer que sea más intenso o menos intenso o desenfocarlo. Aquí tenemos otra capa de render muy interesante que se llama Ambient Occlusion, oclusión ambiental. Esto lo que hace es aportar un grado más fuerte o sea, facilita mucho más la visión del relieve de los objetos y esto se superpone por encima de la otra imagen, tanto para el fondo como para esta otra capa. Tenemos este mapa que también es muy interesante, se llama Deep Map, mapa de profundidad, que fijaos que aquí todo lo que está más al fondo está más oscuro, todo lo que está más cercano está más claro. Esto nos permite controlar variaciones físicas en nuestra escena. Puedo hacer que lo que esté más al fondo, luego en postproducción yo lo desenfoco. O a la inversa, puedo hacer que al principio esté todo enfocado y lo que esté en primer plano se desenfoque y lo que esté al fondo se enfoque. O también puedo hacer que cuando vamos por la autopista y vemos los Pirineos, que están muy lejos, si esto lo tengo hecho en 3D, los Pirineos se vean de un color grisáceo. Y conforme nos acercamos se vayan viendo verdes. ¿Me explico? Todo esto gracias a la utilización de mapas de profundidad. Aquí también para el primer plano otro mapa de profundidad. También se emplean mucho las luces volumétricas. Esto que estoy viendo aquí simula la luz que entra por la ventana, que en realidad se supone que micropartículas de polvo, y esto lo podemos superponer encima de la imagen. Y finalmente incluso verdaderas partículas de polvo, ¿vale? Que también están moviéndose por el espacio. La suma de todo esto me permite generar esta imagen, y claro, esto es para uno de los 5000 y pico fotogramas que hay en esta animación, porque me he olvidado comentar, bueno, no lo he metido porque no hay tiempo, que hay también en medio un proceso de crear, que es crear la animación, para lo cual hay que generar 24 imágenes por segundo, como en el cine. ¿Vale? Bueno, pues aquí, no sé si me he pasado o qué.